hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fuiste tú el que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fuiste tú el que me salvó, me rescató. Un momento ahí Dios dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Llevaste corona de espinos y te hiciste rey por siempre. Llevaste corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Llevaste corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Llevaste corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Todo de ti, solo en tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres por
Cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Hola hermanos, bienvenidos, gracias por continuar con nosotros y en este momento vamos a hacer una lectura. Esto está en Hechos 5 del 1 al 12 y le voy a dar lectura yo. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que entraron, a todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos.
Muy bien, hermanos, pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar gracias a Dios y así daremos lugar a nuestro hermano Raúl, quien trae la palabra del Señor. Padre amado, gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de poder escuchar libremente tu palabra. Gracias porque podemos estar tranquilos, Señor, y tenemos esa libertad, Padre. Ahora permite que cada corazón, que cada persona, Señor, disponga de su tiempo, de toda su atención para poder escuchar lo que el día de hoy tienes para nosotros. Bendice y usa a tu siervo Raúl para que seas tú hablando a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema que nos compete el día de hoy. A ver, hermanos, ¿qué recuerdan de la clase pasada, del mensaje de la semana pasada? ¿Alguien recuerda algo? Bueno, a ver, quiero escucharlos. ¿Qué recuerdan? Algo que recuerden acerca de lo que vimos la semana pasada. ¿Nada? A ver, perdón. La vida en comunidad, todo lo que nos permite hacer esta vida en comunidad, ¿verdad? Y empezamos a examinar este pasaje acerca de que los creyentes eran todos de un mismo sentir y tenían en común todas las cosas. Ahora vamos a ver qué sigue. El último versículo del capítulo 4 que estudiamos la semana pasada nos decía que vino un hombre llamado Bernabé y que dice que vendió una heredad, una posesión que él tenía, lo trajo a los pies de los apóstoles y bueno, nos da un ejemplo bueno, un ejemplo que es bueno observar y no olvidarlo para tenerlo presente. Pero ahora en este pasaje que leyó la hermana Abril y que nosotros también seguimos con nuestra vista, vimos un ejemplo diferente, completamente diferente a lo que vimos acerca de Bernabé, un levita, dice, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ok, el tema de hoy, hermanos, es las bendiciones de Dios y la pregunta es, ¿para qué son? Hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos por Dios. Que levante la mano aquel o aquella hermana que no haya sido bendecido por Dios. A ver, ¿alguien puede levantar su mano? Yo creo que no, ¿verdad? Definitivamente. Todos vemos diariamente que Dios nos da sus bendiciones, pero también hay un propósito para Él mismo. Entonces, las bendiciones de Dios, no lo olviden, la próxima semana les voy a preguntar acerca de esto y la idea es de que no se nos olvide, que lo tengamos presente, que podamos aplicarlo a nuestras vidas y que vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, las bendiciones de Dios, ¿para qué son? Es la pregunta. Yo no sé si ustedes han visto, pero de pronto en televisión, en las noticias, es muy común ver cómo las personas famosas, cantantes, deportistas, conductores de televisión, se vuelven altruistas. Y esto no está mal. Definitivamente, siempre que tengamos la oportunidad, tenemos que ayudar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el día de hoy, la mayoría de las personas que trabajan en el medio del espectáculo, en la televisión, en el cine, están buscando ganar más fama y reconocimiento y muchas veces se utiliza este tipo de acciones para promoverse, para obtener un mayor reconocimiento y que ellos puedan ganar el favor de las personas. Entonces realizan labores altruistas con este propósito de ganar más fama y reconocimiento, se muestran generosos para ganar estatus, pero no es por amor que hacen este tipo de cosas. Hace algún tiempo yo leí, hermanos, que dice que una persona se acercó al predicador Carlos Spurgeon y le pidió que le ayudara, que le recomendara una iglesia perfecta.
Oiga, pues usted que tiene conocimiento de muchos lugares, muchas congregaciones, comunidades, ayúdeme, yo necesito llegar a una iglesia perfecta, eso es lo que yo quiero. Y le contesta Charles Spurgeon: bueno, si yo algún día encontrara una iglesia perfecta, yo no me uniría a ella, porque si yo lo hago, entonces yo la echaría a perder. ¿Qué quiso decir con esto? De que nadie es perfecto, todos cometemos errores. Esto es una realidad en tu vida, en mi vida, en la vida de todos. De eso debemos estar conscientes. Sin embargo, nosotros en la palabra de Dios encontramos enseñanza de primera mano, y hasta ahora nosotros hemos visto una iglesia desde una óptica positiva, todo lo bueno que ha hecho la iglesia, cómo se fue incrementando el número de los creyentes, cómo los de afuera, la gente que no era parte de la iglesia, veía con buenos ojos a los hermanos de la iglesia. ¿Sí se acuerdan de esto? Todo iba muy bien, ¿verdad? Los desafíos que se presentaron se manejaron de forma correcta, pero ahora el escritor Lucas nos da un ejemplo de cómo se manifiesta el pecado dentro de la iglesia y el modo en que la iglesia debe tratarlo. Y en este pasaje, hermanos, yo encuentro 4 principios que quiero compartir con ustedes que tienen las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Acompáñame, no te distraigas y veamos cuáles son esos principios de las bendiciones de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Para qué son? Antes de eso, antes de continuar, yo te invito a que oremos. Vamos a ponernos en las manos de Dios y pidámosle a Dios que nos ayude a entender, pero sobre todo a obedecer. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Estamos aquí nuevamente, reunidos en este lugar, porque queremos escuchar tu voz. Habla a nuestras vidas, lo necesitamos. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a obedecerla. Queremos ser fieles a la misma. Gracias por dejarnos tu palabra, que para nosotros es una guía y es dirección para nuestras vidas. Gracias por todo. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, esto es lo que vemos. Las bendiciones de Dios, ¿para qué son? ¿Alguien sabe, hermanos, para qué son las bendiciones? Para bendecir a otros, dice Ubita. Eso es una verdad que nadie puede negar. Las bendiciones de Dios para disfrutarlas, ¿verdad? Regularmente para eso las ocupamos. ¿Y quién no disfruta o quién no se siente contento cada vez que obtiene algo que gracias a Dios pudo tenerlo? Y yo creo que sí, todos disfrutamos de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios, entre otras cosas, hermanos, nos ayudan o nos sirven para ser honestos. Versículos 1 y 2 de este capítulo 5 dice la palabra: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Llama mi atención, hermanos, lo que les acabo de decir. La iglesia que estaba formándose, la iglesia que era joven en ese momento, no era una iglesia perfecta. Así como la iglesia La Esperanza tampoco es una iglesia perfecta. Y si nos ponemos a ver, yo creo que no existe la iglesia perfecta. Podemos tener ideales de iglesia y es bonito, ¿verdad? Hacer lo mejor que podamos, siempre esforzarnos por siempre ser mejores, pero definitivamente, hermanos, la iglesia nunca ha sido perfecta a lo largo de toda su historia. La mala utilización de las posesiones que tiene cada miembro de la iglesia y que en algún momento dado tiene también la iglesia, hermanos, es un grave pecado ante Dios. La incorrecta utilización del dinero que en algún momento está en nuestro poder también es un pecado delante de Dios, hermanos. Cuando no somos buenos mayordomos, cada vez que yo no soy buen mayordomo, estoy haciendo un uso incorrecto de lo que Dios me ha dado.
con lo que Dios me ha bendecido. Ténganlo presente, hermanos, no vayamos a decir, no, es que esto es mío y pues yo sé lo que hago con él, con esto, y a mí nadie me tiene por qué decir nada, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Las bendiciones de Dios, hermanos, nos sirven para ser honestos. Es el primer principio que estamos viendo en este momento. Y definitivamente, si nos ponemos a estudiar toda la Biblia y aún más el libro de los Hechos, que es en el que estamos meditando, nos vamos a dar cuenta que en diferentes partes de este libro de los Hechos, el escritor Lucas trata acerca de las cuestiones económicas dentro de la comunidad. Jesús, en el Evangelio según San Lucas, también ya nos había advertido acerca de estas cuestiones económicas. Y Jesús dijo en Lucas 18:24, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, si el dinero tiene tanto poder para llevarnos por un mal camino, deberíamos estar alerta sobre los peligros de las riquezas. No me malentiendan, yo no estoy diciendo que es malo ser rico. Gracias a Dios por las personas que han sido bendecidas en gran manera. Y no podemos generalizar, ¿verdad? Y decir, no, es que ningún rico va a entrar. No es así. El problema es, ¿qué es lo que mueve tu corazón? En la mayoría de los casos podríamos decir de que sí es cierto, hay personas que únicamente están pendientes de cómo obtener, y decía un hermano una vez, me dice, es que están persiguiendo la chuleta, dice, nada más están buscando dónde está y a dónde va y por dónde. Bueno, no es malo tener posesiones, porque finalmente son bendiciones de Dios. No podemos decir que es únicamente porque nosotros somos muy buenos que podemos obtener tantas cosas, pero hay un peligro grande, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, no solo la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad. Deberíamos estar alertas sobre esto. Este pasaje del libro de los Hechos nos enseña y nos ayuda a poder hacerlo. El pecado, hermanos, que cometieron Ananías y Zafira, ¿saben cuál fue? El pecado fue mentir sobre el uso de las posesiones que ellos tenían. En nuestros tiempos, esto sigue siendo un peligro para nosotros, definitivamente. Se apagó, ¿verdad? Ok, perdón. Entonces, el pecado que cometieron Ananías y Zafira consistió en mentir. La palabra de Dios que ya leímos dice, vendieron y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. O sea, el problema no fue que no hayan dado todo. Más adelante el apóstol Pedro les dice y se los deja muy en claro cuál fue el problema. El problema fue la mentira que ellos dijeron. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿cómo fue que Pedro se dio cuenta de que ellos estaban mintiendo? Bueno, alguien puede llegar el día de hoy y decir, bueno, es que yo gano tanto y por eso mi diezmo es o yo vendí esto, pero pues nada más me pagaron esto, o no sé, cualquier cosa. Mientras yo no tenga forma de comprobar lo contrario, yo voy a creer lo que dice cualquier persona que me diga algo, ¿verdad? De la misma manera, aquí llega Ananías y le dice a Pedro, aquí está el costo de esa propiedad que nosotros vendimos, y aquí está íntegro. Entonces el apóstol Pedro les dice, ¿por qué? ¿Por qué mintieron? ¿Cómo fue que Pedro se dio cuenta? Probablemente algunas personas son malas para mentir e inmediatamente las descubres, ¿verdad? Regularmente pasa con los niños cuando te dicen, no, es que me costó tanto, y en realidad pues se compró un chicle, ¿no? Y por eso le subió al precio de las tortillas o a cualquier otra cosa, pero ya la mamá que lo conoce muy bien le dice, me estás mintiendo, a ver, ¿por qué no me dices que ocupaste o gastaste algo? ¿Será que de esa manera se dio cuenta Pedro? No nos dice la Biblia exactamente cómo fue que Pedro se dio cuenta de que Ananías estaba mintiendo, pero lo más probable es que se trató de una revelación directa de parte de Dios. Esta insistencia
en cuestión de la honestidad, hermanos, nos ayuda a quedar relativamente libres de problemas de integridad. Muchas veces la persona que miente es capaz de sobrevivir durante largo tiempo sosteniendo una mentira sin que sea descubierto por nadie, ¿verdad? Pero tarde o temprano las cosas salen a la luz y cuando llega este momento, las personas van a ser avergonzadas y se pierde cualquier tipo de confianza ante este tipo de personas. El problema o el pecado de intentar mostrar que somos algo que en realidad no somos es un problema muy grande en nuestros días por el alto valor que nuestra sociedad otorga a las apariencias. Ya hemos visto esto muchas veces, que la sociedad el día de hoy nos ha enseñado a que valemos por lo que tenemos puesto, por cómo nos vestimos, por las posesiones que tenemos. Y si tú no tienes nada, pues no vales nada, ¿verdad? Entonces esto es algo que la sociedad nos ha enseñado y que tristemente se ha infiltrado también dentro de las iglesias. Queremos que las cosas tengan un buen aspecto, aunque éstas no correspondan con la realidad. Las apariencias, hermanos, aquí es donde quiero que me pongan un poquito más de atención. Las apariencias pueden hacer que dejemos de aborrecer el pecado y finalmente el orgullo puede cegarnos a la santidad delante de Dios. Ante las diferentes situaciones económicas, hermanos, pongan atención, ante las diferentes situaciones económicas en la cual nos veamos involucrados, aprovechemos la oportunidad para ser honestos y no seguir este ejemplo de Ananías y Zafira. Segundo principio, hermanos, las bendiciones de Dios, ¿para qué son? Para vivir en la verdad. Versículos 3 y 4, Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Definitivamente, hermanos, aquí el apóstol Pedro le está diciendo a Ananías: nadie te obligó a vender el terreno. Si tú no querías dar el costo total de este terreno, pues bueno, no lo hubieras vendido. Ese terreno era tuyo, nadie te exigió, nadie te lo pidió. Ahora, una vez vendido, el costo, el dinero que tú obtuviste por esa venta, también estaba en tu poder. Ok, ya lo vendiste, pero si tú no quieres darlo, te duele, entonces sigue siendo tuyo. No hay ningún problema por eso. Ok, aquí me llama la atención, dice: Satanás llenó el corazón de Ananías. Hermanos, ¿qué creen? Aquí hay un dilema muy grande. Mucha gente cree y algunos piensan de que entonces Ananías y Zafira no eran cristianos. ¿Puede llenar Satanás el corazón de un cristiano? ¿Qué dicen ustedes? La palabra lo está diciendo, y la Reina Valera 60 también dice lo mismo, que Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira. Lo cierto es de que en ninguna parte del libro de los Hechos podríamos encontrar alguna evidencia que digan que Ananías y Zafira no eran creyentes. Eran parte de la comunidad. Pero dice la palabra que Satanás llenó el corazón. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Varios comentaristas hablan acerca de esto, y hay uno que se llama D.J. Williams y señala que muchas de las actividades de Satanás que se presentan están relacionadas con los creyentes. Y esta llenura del corazón, cuando Satanás llena el corazón de alguien, no es lo mismo que una posesión diabólica, o ¿cómo les llamamos? O personas endemoniadas, ¿verdad? Hay otro escritor, Peter Wagner, y él enumera las siguientes expresiones para describir este tipo de experiencia, que aquí dice que Satanás llenó el corazón de Ananías. Se le conoce también como opresión diabólica, aflicción diabólica o demonización. Aquí es donde muchos dicen, ¿verdad? Estos cristianos están bien locos, ¿no? ¿Qué cosas se les ocurren? Bueno, si está escrito es porque sucedió.
La demonización. Yo no sé si tú habías escuchado antes este concepto o sabes qué significa esta frase o esta palabra, demonización. En nuestro tiempo este término, hermanos, está ganando mucha popularidad como referencia a la influencia que Satanás tiene sobre algunas personas, creyentes o no creyentes. Por ejemplo, recordemos el caso de Judas. Judas, ¿se acuerdan qué dice la palabra? Que Satanás entró o que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Lo que tengas que hacer, ve y hazlo, porque hasta en ese momento, ¿verdad? Satanás entró en Judas antes de traicionar a Jesús y sería algo similar a una demonización. Lucas 22:3, el mismo escritor del libro de los Hechos nos está diciendo, y con esto es con lo que lo estamos comparando, y entonces esta palabra, hermanos, demonización, deja también lugar para expresar distintos grados de influencia satánica sobre diferentes personas. Lo cierto, hermanos, es de que tú y yo debemos estar conscientes, y aquí ojo, mucho ojo, ¿verdad? Es imposible pertenecer a Satanás siendo controlado por él y tener al mismo tiempo una relación real con Dios. Es imposible, no se puede. Definitivamente, alguien no puede estar controlado por Satanás y al mismo tiempo tener una relación real con Dios, con nuestro Señor Jesús. Definitivamente esto no se puede. En cambio, la demonización o de que Satanás entró o llenó el corazón de cierta persona denota lo que sucede en la vida de esa persona cuando Satanás consigue obsesionarte, llenarte la mente con una idea, con un curso de acción, hasta tal punto que tú te ves arrastrado sin discernir las consecuencias. Parece ser que esto fue lo que sucedió aquí. ¿Cuántas personas el día de hoy, hermanos, han caído en este tipo de trampas? Cristianos que de pronto dicen, no, es que pues no me di cuenta y no pensé en las consecuencias que esto podía traer. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, parece ser que a esto se refiere Lucas cuando está hablando de que entró en el corazón de Ananías. Pero de estas palabras, hermanos, que Ananías en el versículo 3 recibe de parte de Pedro, aquí vemos algunas verdades importantes. Satanás dice que había llenado, controlado hasta tal punto el corazón de Ananías que éste fue arrastrado en sus acciones. Probablemente Ananías ya tenía de por sí problemas con el dinero y esto pues fue una acción más que él cometió, porque no era la primera vez que él tenía este tipo de problemas. No lo sabemos, ¿verdad? Lo cierto es que tú y yo, como cristianos, como creyentes, siempre vamos a estar luchando por ser mejores cada vez. Y nosotros no somos perfectos, lo dije al inicio, la iglesia no es perfecta. Todos tenemos ciertos problemas o ciertas situaciones que son nuestra debilidad, con las cuales luchamos o batallamos en nuestro diario vivir. Este era el caso de Ananías también, una persona como tú y como yo, una persona igual que cualquiera de nosotros. Satanás había llenado y controlado hasta tal punto el corazón de Ananías que éste fue arrastrado en sus acciones. La actividad de Satanás, hermanos, no exime de culpa a Ananías, porque finalmente el apóstol Pedro le dice a Ananías, ¿por qué permitiste o por qué Satanás llenó tu corazón? Pero en el versículo 4, ahora ya el apóstol Pedro le está diciendo que la acción o la responsabilidad de lo que él hizo recae directamente en él. Y aquí tengamos mucho cuidado, hermanos, porque el día de hoy tristemente en muchos lugares se está enseñando que hay un demonio para cualquier cosa, el demonio de lujuria, de lascivia, y de esta manera se exime de responsabilidad alguna a aquella persona que comete cierto tipo de hábitos o situaciones. Entonces ya no tuve la culpa yo, la culpa es del demonio de flojera que no quiere que yo trabaje, y ese demonio de flojera no quiere salir, y bueno, no, es que yo sí soy trabajador, pero pues no es mi culpa. Entonces tengamos cuidado, hermanos, cada vez que nosotros cometemos algo, sí tenemos responsabilidad, definitivamente. No nos excusemos y busquemos alguna forma de justificación para creer que alguien más tuvo la culpa de lo que yo hice. Esto es lo que vemos en el versículo 3 y en el versículo 4, Pero lo más grave de la acción de Ananías fue mentir.
Y el apóstol Pedro le dice, no mentiste a los hombres, sino mentiste a Dios. El problema de Ananías no fue quedarse con una parte del dinero. Él pudo haberse quedado con todo su dinero, era de él. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Quiero que quede claro esto. Esto se lo está diciendo aquí el apóstol Pedro. Más adelante, Pedro le dijo que podría haber hecho lo que él quisiera con ese dinero. Cuando mentimos a la iglesia, hermanos, mentimos al Espíritu Santo. Puesto que no era una regla, no era una norma, no era una obligación de Ananías entregar todo el producto de la venta. Entonces, deducimos que el deseo con el que Satanás había llenado a Ananías y Zafira era el gozar de reconocimiento delante de la iglesia. Mintieron Ananías y Zafira, probablemente para conseguir la misma clase de admiración que había obtenido Bernabé ante cualquier situación financiera. Hermanos, vivamos en la verdad. El problema no fue el dinero o la cantidad que ellos dieron. El problema fue que lo hicieron motivados por cosas diferentes a la verdad. Ante cualquier situación financiera, hermanos, vivamos en la verdad. Lo necesitamos. Tercer principio, hermanos. Las bendiciones de Dios, ¿para qué son? Para no ser avergonzados. La historia sigue contando, dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Y bueno, se narra que después sucedió lo mismo con su esposa. Hermanos, ¿actúa Dios de este modo en nuestros días? ¿Qué creen? ¿O nosotros ya no tenemos ese problema que tenían Ananías y Zafira? ¿O la iglesia ya no tiene este problema? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Dice, las bendiciones de Dios son para no ser avergonzados. ¿Por qué no juzga entonces Dios el pecado en nuestro tiempo como lo hizo en el caso de Ananías y Zafira? ¿Cuántos muertos ya hubieran aquí? O tal vez ni yo mismo estaría aquí al frente. Hermanos, consideremos una situación semejante. Esto nos debe de llevar a reflexionar y analizar lo que yo estoy haciendo. No tiene nada que ver la cantidad que tú ganas. Tiene que ver tu motivación cuando tú das algo. ¿Sí? No se trata de cantidades. Se trata de lo que hay en tu corazón. Una situación semejante. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el día del Señor pondrá fin a las enfermedades, pero en el tiempo actual, esto es una realidad en nuestro tiempo. Cualquiera de nosotros puede enfermarse y probablemente en algún momento gravemente, y solo Dios decide si seguimos aquí en este mundo o ya no. Definitivamente Dios puede dar sanidad a todos, para Dios no hay nada imposible. Pero bueno, ¿por qué Dios obra de manera milagrosa en algunas ocasiones y muestra su poder sobre la enfermedad de formas que trascienden lo natural? Creo que tiene que ver también con este tema que estamos estudiando. De manera similar, cuando nosotros, los creyentes, los cristianos, cometemos algo que va en contra de la ley de Dios, contra el cuerpo, se pierde la paz, se pierden muchas bendiciones, la iglesia pierde su poder y Dios definitivamente no puede bendecir este tipo de situaciones y acciones. En los inicios, hermanos, de la vida de la iglesia, Dios mostró su juicio sobre Ananías y Zafira. Dios ya dijo lo que Él piensa acerca del engaño. Y decimos, puede que no veamos en nuestros tiempos este tipo de juicio. Me llamó la atención de que en el video que vimos al inicio del culto se mencionó el pecado de Acán. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Y cómo el pecado de Acán afectó al pueblo de Dios.
Fue lo mismo que sucedió y Dios demostró lo que Él piensa acerca de este tipo de acciones. Y aunque el día de hoy Dios no esté obrando de la misma manera como lo hizo con Acán, con la familia de Acán, con Ananías y Zafira, hermanos, de una vez por todas, Dios ya nos ha dicho qué es lo que piensa. Dios ya nos ha dicho para siempre lo que piensa de esta clase de pecado. Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Debemos notar entonces también lo que la Biblia dice respecto al juicio final. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 20:12: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. En aquel día, hermanos, cuando estemos delante de Dios, definitivamente va a haber muchas sorpresas, porque Jesús dijo, ¿verdad? Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Lucas 12:3. Primero fue Ananías y Zafira los que cayeron muertos tras ser objeto de una explícita y directa reprensión por parte del apóstol Pedro. Versículo 5 y versículo 10 nos narran lo que sucedió con cada uno de ellos. Yo no sé si para ti sea fácil o difícil imaginar lo que sucedió con los presentes. De pronto cae y todos asustados, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Yo no sé si ustedes han visto o han tenido la oportunidad de presenciar cuando alguien cae. Una vez estaba yo haciendo fila en el Seguro Social y sí, me tocó mirar cómo una persona cayó y azotó en el suelo y se escucha muy feo. Se desmayó. Yo creo que esto fue lo que sucedió con Ananías y Zafira. Cayó. Y todos los demás, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Quedaron sorprendidos todos cuando vieron a Pedro. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Aquí creo que también hay algo que debemos tomar en cuenta. Regularmente, en muchos lugares, a las personas con cierta posición económica se les da un trato especial. Y yo no sé, no nos dice la Biblia, pero si tenían posesiones materiales o bienes materiales, Ananías y Zafira probablemente sí tenían cierto estatus económico. Entonces, yo no sé cómo lo vio la iglesia en ese momento, las personas que estaban presentes allí, cuando Pedro, una persona pobre económicamente, por así decirlo, le reclama a alguien de un estatus económico mucho mayor que él. ¿Cómo que esto no es normal en nuestra sociedad? Que el pobre le reclame algo al rico. Pero Pedro lo hizo, porque Pedro estaba siendo movido por el Espíritu Santo de Dios, y dentro de la iglesia, hermanos, no hay favoritismos y a todos se les trata igual. Es triste enterarse, ¿verdad?, que en ciertos lugares dicen, no, pues es que como esta familia es la que aporta más, pues tiene mayor preferencia que estos que no dan, o viceversa, y no se trata de eso. Probablemente esto es lo que también se quería dar a conocer en ese tiempo. Por mucho que sea la cantidad que esta persona traía, el pecado sigue siendo pecado y hay que tratarlo con determinación. Y estando analizando sobre esto, hermanos, yo me puse a pensar, si hacemos una encuesta el día de hoy sobre lo que se predica en las diferentes congregaciones acerca de la situación económica de las personas, de los bienes materiales, de las posesiones, de las bendiciones de Dios, nos vamos a encontrar con que en la mayoría de los lugares se promueve y se predica la prosperidad económica. Cuando se trata sobre un tema financiero es, tú vas a prosperar y tienes que prosperar porque si no, entonces no eres hijo de Dios y que todo te lo mereces. Este es el tema central y principal en la mayoría de los lugares el día de hoy. Se enseña más sobre la prosperidad económica que sobre los peligros
de la prosperidad económica. ¿Acaso hay peligro? ¿Qué creen? ¿Qué creen, hermanos? ¿Por qué Dios de repente no me bendice como yo quisiera? Dios me conoce y probablemente si esto llega a suceder, pues probablemente vaya a cambiar muchas cosas de mí y florezca más mi orgullo, florezca más los defectos de carácter que traigo, y entonces mejor así te ves bien, seguimos trabajando. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. La situación económica y financiera no siempre tiene que ver únicamente con que Dios te va a bendecir y que tú te mereces lo mejor, sino las predicaciones respecto a este tema tienen que ver también con los peligros que acarrea este tipo de situaciones. No importa, diría alguno, no. No, sí importa, porque imagínense lo que sucedió con Ananías y Zafira por este tipo de situaciones. Muchos de los escándalos en las iglesias el día de hoy, hermanos, tienen que ver con la gestión de fondos. Los cristianos, los creyentes, podemos mentir, y digo podemos, yo no estoy exento de esta situación. Se puede mentir respecto a las gestiones financieras en la sociedad. El día de hoy, bueno, aquí no hay nadie que tenga un negocio, una empresa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El día de hoy en muchos lugares se alteran las declaraciones para pagar menos impuestos, o cuando se hace la compraventa de algún bien, de alguna posesión, también se alteran los recibos, de tal manera que siempre esto ocurra en un beneficio para mí. Hermanos, tengamos cuidado. Es muy fácil caer en este tipo de situaciones. En vez de poner el importe exacto de la venta de algo, ¿verdad?, se pone una cantidad menor o mayor según sean los beneficios. Nuestro Dios Santo, hermanos, desea que seamos veraces, aunque la sociedad en la cual nosotros vivimos el día de hoy considere que esto sea innecesario. ¿Qué creen? En las iglesias, y por eso yo quiero recalcar esto, hermanos, en las iglesias cristianas no esperamos que los miembros de la misma sean perfectos. Todos cometemos errores. Yo sigo cometiendo errores y no lo estoy diciendo para justificarme, lo estoy diciendo porque soy humano como cualquiera de ustedes. Ustedes podrían seguir cometiendo errores. Entre menos lo hagamos es mejor, claro está. Sin embargo, la iglesia, tú, yo, no somos perfectos. Y probablemente por algún error que yo cometí, este error me va a traer consecuencias y debo afrontar las mismas. Trae consecuencias cualquier decisión que yo tome, cualquier acto que yo haga, trae consecuencias, y muchas veces las consecuencias son desastrosas, son vergonzosas. Esto es una realidad. Aún así seguimos siendo hijos de Dios y Dios nos perdona, Dios nos abraza, nos llama, nos busca. ¿Por qué nosotros como iglesia no deberíamos hacer lo mismo? Claro que sí. El problema no es que cometamos errores, el problema no es que sigamos siendo imperfectos. El problema, hermanos, está cuando alguien miente. Este es el problema. Una cosa que sí es seriamente importante es la mentira. Cuando las personas no son sinceras consigo mismas, están poniendo un obstáculo que impide que Dios pueda obrar en ellos y ayudarlos. Se sitúan en un camino peligroso y finalmente vergonzosos. Cuando alguien ya te descubrió en alguna movida chueca, cuando alguien ya te descubrió, lo mejor es hablar con la verdad. Ya, pues ni modos, fallaste. Pero el seguir ocultando una mentira es algo terrible. Llega Zafira delante de Pedro y le pregunta a Pedro: ¿vendieron en tanto la propiedad? Ahí Zafira tenía la oportunidad de decir: no, no fue cierto. Cometimos un error, decidimos hacer esto, pero no fue así. Pero ¿cuál fue la actitud de Zafira? Dijo: sí. Así fue. Persistir en la mentira es el problema.
Eso sí es grave delante de Dios, hermanos. Ante cualquier bendición de parte de Dios, ante cualquier situación financiera, seamos veraces para no ser avergonzados. Por último, el cuarto principio, las bendiciones de Dios, ¿para qué son? Para glorificar a Dios. En ese mismo instante, versículo 10 y 11, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Esta noticia no únicamente se quedó en la iglesia, todos se enteraron. Dice que el temor se apoderó de los de la iglesia y de todos los que se enteraron de este suceso. Entonces esto nos da a entender que la noticia corrió, voló. Probablemente todo el pueblo se enteró, toda la ciudad, todos los que vivían en ese lugar. Las bendiciones de Dios, hermanos, son para glorificar a Dios. La meta de Ananías y Zafira probablemente había sido conseguir la admiración de la iglesia. Bueno, si a Bernabé lo están reconociendo y lo están poniendo como ejemplo, ¿por qué a mí no? Vendamos una heredad y bueno, no entreguemos todo, nada más que sea para que pues se enteren, ¿no? De que, como los artistas que les decía al inicio, ¿verdad? Miren, voy a ayudar a tal persona, tómenme una foto porque los medios de comunicación se tienen que enterar. Y bueno, no se trata de eso. La meta de Ananías y Zafira fue conseguir la admiración de la iglesia. El peligro de este tipo de motivación, hermanos, no ha desaparecido y sigue siendo una realidad en nuestro tiempo. Es una cuestión seria porque nos lleva a ser deshonestos. La única cosa que puede obstaculizar la gracia es el orgullo, la idea de que merecemos las bendiciones de Dios que recibimos y la negativa de aceptar nuestras faltas, hermanos. Ese es un obstáculo precisamente para no ser bendecidos. No, pues es que yo me lo merezco, yo me he esforzado por hacer esto. Y si yo no me hubiera preparado, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera estado en el lugar indicado, si yo no me hubiera matado, si yo no hubiera... Y entonces todo lo que tengo es porque me lo merezco. Cuando la realidad es que las bendiciones que Dios da son para glorificar a Dios. Y si en algún momento ha habido alguna falta, tengamos la humildad de aceptarlas. Si asumimos un papel pretendiendo ser lo que no somos, definitivamente, hermanos, bloqueamos la gracia de Dios y destruimos, obstaculizamos la posibilidad de crecimiento. El resultado de esta muerte de Ananías, dice la palabra, es que un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Lucas lo dice en el versículo 5, lo vuelve a repetir en el versículo 11, y en otras palabras, el temor que produce el juicio es un aspecto clave de la historia. Se trata de un temor para no desagradar a Dios, que procede de un conocimiento de su santidad y de las consecuencias que trae mi pecado, las consecuencias que trae tu pecado. Hermanos, el temor de Dios y las consecuencias del pecado es un tema fundamental en este relato. El temor de Dios y las consecuencias del pecado es un tema fundamental en este relato sobre Ananías y Zafira. La reprensión pública transmite una cuestión de seriedad de este pecado, y esto a su vez opera como algo para que los demás no se atrevan a hacer lo mismo. Si tenemos conocimiento de esto, hermanos, y si la Biblia nos lo ha dejado aquí, es para que tengamos cuidado y seamos veraces al actuar con todo lo que tenemos. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por Dios, por la gratitud hacia Dios, adoremos como a Dios le agrada, con temor reverente, dice la carta a los Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Definitivamente, hermanos, estamos
contracorriente en una cultura donde las apariencias son tan importantes. Las personas de este tipo pueden existir y definitivamente prosperar. Yo no sé si tú te has preguntado, hay personas que sí lo han hecho, de repente, ¿cómo es posible que esta persona que predica esto, que enseña esto, esté subiendo, creciendo, prosperando, y esos otros lugares también que predican cosas contrarias a lo que realmente enseña la Biblia, sigan prosperando y en apariencia están siendo bendecidos en gran manera? Tengamos cuidado, porque en nuestra sociedad eso es lo que nos enseña, que como te ves es como estás siendo bendecido. Probablemente este tipo de personas, este tipo de lugares están creciendo, pero no son hijos de lo que dice la palabra, sino de la cultura de esta sociedad y no de este reino que Dios nos ha dado. Pueden crecer como hijos de su cultura, pero no como representantes del reino de Dios. Ante todo, tú y yo debemos ser honestos y veraces para glorificar a Dios. Quiero terminar. En la actualidad, hermanos, son muchas las personas que han abandonado el camino de Dios. Son incontables las personas. Yo no sé si tú conozcas a alguien, yo no sé si tú conozcas a alguien que de pronto ya no está. En palabras del Señor Jesús dice que los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. En su deseo de enriquecerse, estas personas pueden adoptar prácticas comerciales poco éticas o no tratar a las personas como les gustaría que los trataran a ellos. La regla de oro, ¿verdad? Hay personas que no comparten como lo hicieron los cristianos en Jerusalén y Macedonia. ¿O es posible que le roben a Dios los diezmos y las ofrendas? Pero definitivamente el dinero y las posesiones son necesarias para la vida dentro de esta sociedad, dentro de este mundo en el cual vivimos. Dios nos llama a que seamos diligentes en nuestro trabajo para tener el sustento de nuestros hogares, pero Dios nos manda a no amar y servir el dinero. Mejor me quedo con el dinero porque si no lo tengo, entonces no soy nadie. No, tú da lo que tengas que dar, que Dios va a cumplir su promesa de bendecirte. No creas que por quedarte con algo, ya la hiciste, ya la armaste. Precisamente muchas veces esta es la raíz de nuestros problemas, de mis problemas. Recordemos, hermanos, las bendiciones de Dios, ¿para qué son? Bueno, en primer lugar dijimos que para ser honestos, ¿verdad? ¿Qué más? Ok, para vivir en la verdad. 3, para no ser avergonzados y para glorificar a Dios. ¿Alguien recuerda, hermanos, el versículo que se compartió el día de ayer en el Facebook? Es un versículo muy conocido. ¿Alguien lo recuerda? Y yo les he dicho, hermanos, cada vez que compartamos el versículo vamos a meditar en él durante el día para ver qué nos enseña, qué nos dice al respecto. Proverbios 1:7. Ayúdenme a buscarlo, por favor, y leamos juntos. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Cuando lo encuentren, leamos juntos. Dice la palabra de Dios, entonces, Proverbios 1:7. Ok, el temor del Señor es el principio del conocimiento. El temor a no desagradar a Dios, hermanos, y de las consecuencias del pecado nos va a llevar por mal camino. Disfrutar de la vida, al contrario, es la puerta al gozo.
Te invito a que juntos avancemos en el camino de Dios y cumplamos con la misión que tenemos. No lo olvidemos, las bendiciones de Dios son para ser honestos, para vivir en la verdad, para no ser avergonzados, pero sobre todo para glorificar a Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser veraces y honestos en todo momento. Te necesitamos, Dios, y este recordatorio que tú nos haces definitivamente es real y oportuno. Ayúdanos a vivir tu palabra de acuerdo a tus enseñanzas, de acuerdo a los principios emanados de tu palabra, porque lo necesitamos. Te damos muchas gracias, bendito Jesús. Escucha nuestras oraciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.